Libro de Romanos, capítulo 2. Cuando usted lo encuentre, nos lo indica con un amén. Gloria a Dios. Voy a estar leyendo mientras usted me sigue con su vista. Romanos capítulo 2. Voy a estar leyendo del verso 1 al 4. Dice así la palabra, y la palabra del Señor la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Lea conmigo el verso 4. Dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Oremos. Cierre un momentito sus ojos. Padre, gracias te damos, Dios, por lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por los cantos, las alabanzas, cada parte, Señor, que se ha llevado a cabo. Ahora, Señor, entramos a tu palabra, la parte final de este, Señor, servicio, y te pedimos que tú estés obrando nuestra vida. Quita todo cansancio, toda fatiga, toda preocupación, toda mente que divaga, Señor amado, la sujetamos en el nombre de Jesús, y te pedimos, Señor, que nuestro corazón esté atento, Señor amado, haya sobriedad de nuestra vida para escuchar de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor, en cada uno conforme a su necesidad, sobre el joven, sobre el adulto, sobre el viejo, Señor amado, y bendice, Señor, cada corazón. Padre eterno, toda necesidad, Señor amado, que pueda, Señor amado, ser tratada por ti. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te rogamos, Señor, que no salgamos como entramos. No nos dejes salir igual, Señor. Concédenos encontrar, Señor amado, en tu palabra, Dios mío, aquel, Señor amado, toque tuyo que cambie nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Siéntese, por favor. Bendito Dios. Vamos a meditar en esta tarde, mis amados hermanos, en esta porción, sí, hablando el tema de hoy, la paciencia de Dios. Amén. La paciencia de Dios. Déjeme decirle que es de apreciar, hermanos, es de valorar el gran amor de Dios y su misericordia. Amén. Dice la Escritura que su misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Sí? Y esto, hermanos, de que el Señor quiera razonar con los hombres y les haga preguntas como esta. Quiero que vaya conmigo a algunas de las Escrituras, a Isaías capítulo 1. Libro de Isaías, capítulo 1, verso 5, mire bien. Quiero que usted medite cómo es que Dios se pone a razonar con el hombre, con el ser humano, ¿sí? Y quiero que recuerde también que la Biblia dice que el hombre, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, quedaron separados, ¿sí? Aunque el hombre trate, hermanos, en su vida de hacer cosas buenas, es bueno para su vida, pero para la salvación necesita a Cristo. Necesita el perdón de Dios. Amén. La limpieza que Dios da. Y sabemos también que el hombre, hermanos, ha vivido en sus propios pensamientos. Sabemos que el hombre aún en estos días a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Amén. Pero vemos aquí, hermanos, a Dios hablando con el hombre, conferenciando con el hombre, haciéndole preguntas, y esto es para que el hombre razone. 1:5 dice:
¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Amén. Toda obra del hombre, ahí en Romanos que leímos, cuando él sigue hablando de eso, está hablando de Romanos 1, y Romanos 1 habla de toda la degradación moral del ser humano. Amén. Habla de cómo hace a un lado a Dios por vivir su vida licenciosa, por vivir en su inmoralidad, no le importa, hace a un lado a Dios, lo que Dios diga, y ellos viven a su manera. Entonces Romanos capítulo 2, verso 1 al 4, Pablo argumenta y habla con las personas, ¿sí? Algunos que se juzgan unos a otros y están haciendo lo mismo. Pablo le dice, ¿tú piensas que tú vas a escapar del juicio de Dios? Mire bien, la gente de alguna manera sabe que hay un juicio, intuye que hay un juicio. Amén. Y eso no debe de extrañarnos, al contrario, mis amados hermanos, donde quiera que usted ande se va a encontrar con la autoridad. ¿Sí? Y en nuestros pueblos tenemos magistrados, tenemos jueces. Amén. Ellos juzgan las causas que llegan adelante de ellos y ellos dictaminan qué es lo que van a hacer. Amén. Entonces no podemos, hermanos, descartar la justicia divina, que un día también todos y cada uno vamos a estar delante de ese juez justo. Amén. Así que mire bien, Dios argumenta y le dice al hombre, ¿todavía quieres ser castigado? Es una pregunta, ¿sí? El hombre dice, Proverbios, dice Eclesiastés, que es castigado a causa del pecado, ¿sí? Al hombre no le gusta entender, hermanos, que es castigado a causa del pecado, ¿sí? Incluso en estos tiempos la palabra pecado está tratando de ser quitada del vocabulario de las personas. Ahorita todo usted lo que escuche predicar en la radio, en la televisión, muchos de ellos no le van a hablar sobre el pecado, sobre la inmundicia, sobre el robo, sobre el adulterio, sobre la fornicación. No, le van a hablar de bendición tras bendición. Le van a hablar de que Dios le quiere dar casa nueva, de que Dios le quiere dar carro nuevo. Y por qué no, a lo mejor le van a decir hasta Dios te puede conseguir pareja nueva. Todo esto, hermanos, es una sarta de mentiras que el hombre está hablando solamente por complacer el oído del ser humano. Pero Dios no es así. Dios nos habla conforme a nuestra necesidad. Y la necesidad del hombre es volverse a Dios. La necesidad del hombre es apartarse de su pecado y venir a los pies de Cristo y ser transformados y ser cambiados. Dios no quiere que solamente digas en tu corazón, bueno, yo tengo mi religión. Dios no quiere eso, porque eso no te va a ayudar el día del juicio. Necesitas que Dios toque tu vida. De ahí vamos a Isaías 55 y vemos, hermanos, a Dios que continúa argumentando con el hombre. Isaías capítulo 55 y verso 2. Mire bien, les hace otra pregunta. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Amén. Esto le va a traer a su mente, hermanos, a muchas personas, hermanos, que se desviven, que gastan su vida trabajando para tener dinero y comprarse y gastarse todo lo que se les antoja. ¿Sí? Muchos se la pasan así toda su vida. Hace rato hablaba la hermana acerca de los sueños. Sueño del joven es estudiar, tal vez tener una novia, casarse. De las parejas, tener hijos. ¿Sabe cuál es el sueño de los grandes? De los que ya van para adultos, jubilarse, acumular dinero para tener para gastar. Pero por lo tanto no comen y se privan de muchas cosas porque están ahorrando el dinero para cuando se jubilen. ¿Y quién les asegura que van a ser jubilados? Qué bueno sería que llegáramos allá. No estoy diciendo que no sé que sea malo. El problema es que la muerte puede sorprender. Y si no estamos listos, acumulamos para algo que no vamos a disfrutar. Dice Dios, ¿por qué gastas el dinero? ¿Sí? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Mucha gente prefiere comprar ropa en vez de comprar comida. Conozco muchas personas que prefieren comprar ropa y no comer comida.
Pero después tienen que buscar un tratamiento que les restaure porque su cuerpo se desgastó. Trabajan a todo, sin comer sanamente, sabiamente. Y después tienen que estar comprando vitaminas porque su cuerpo ya se desgastó. Amén. Y gastan su dinero en lo que no es comida, ¿sí? En lo que no es pan. Y vuestro trabajo en lo que no sacia, ¿sí? Todo lo que el hombre, hermanos, agarra no les sacia, ¿sí? Pasó eso, pasó de moda y no, eso ya no les gusta. Viene lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Amén. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que va a seguir? Dice, Dios está argumentando, Dios está hablando al hombre, le dice por qué, ¿sí? La otra pregunta dice, oídme atentamente y comed del bien y se deleitarás vuestra alma con grosura. Solamente en Cristo vas a encontrar la satisfacción que tu alma necesita, ¿sí? No en una botella de vino, no en una noche de baile, no. Sométete a Cristo, busca a Dios y Él te va a saciar tu vida, tu alma, le va a dar gozo y le va a dar paz. Gloria a Dios. Mire bien, vaya conmigo a Jeremías, capítulo 3, verso 4. Dios sigue argumentando con el hombre. Jeremías, capítulo 3. Verso 4. Dice, a lo menos desde ahora, ¿no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Bien, mire, Dios está hablándole al hombre y diciéndole, no te vas a acordar de que yo te formé, de que yo te crié, ¿sí? Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 33. Y verso 11 dice así el Señor al pueblo de Israel, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué Dios le está hablando al pueblo, hermanos? Porque le dice, ¿por qué moriréis? La Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Amén. Eso es el resultado. Bien, le recuerdo el tema de hoy, la paciencia de Dios. Punto número 1, la paciencia, hermanos, y la benignidad de Dios. Romanos capítulo 2, ¿sí? Verso 4, no la pierda. Está hablando el apóstol Pablo a manera de pregunta, dice, oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad. Mire bien, quiere decir, mis amados hermanos, que Dios en su paciencia ha soportado el pecado del hombre, la mal conducta del hombre. Amén. El hombre piensa que Dios no existe o que no va a pasar nada a causa de su mal proceder. Mucha gente piensa que no va a haber resultados de su mal proceder. Pero Pablo dice, ¿acaso tú ignoras o menosprecias la paciencia y la longanimidad de Dios? Su benignidad, ¿sí? Ignorando que esa benignidad o esa paciencia o ese tiempo que Dios da de no castigar el pecado es que te está guiando al arrepentimiento. Te está dando la oportunidad, le da la oportunidad al hombre de volverse a Dios. Bien, la paciencia y la benignidad de Dios. Mire bien, mis amados hermanos, esta paciencia, esta benignidad de Dios se manifiesta a la vida del ser humano a través de varias formas. Vaya conmigo al Salmo 78. Su bondad, hermanos, soporta, óigame bien. Y lo que Dios soporta del hombre es su pecado. Salmo 78. Lo que Dios soporta del hombre es su pecado, es su maldad, es su inmoralidad, es su mal proceder.
aunque dejó ejemplos de algunos lugares en el pasado, para que ellos recordaran. Una de esas, hermanos, es Sodoma y Gomorra. Una de las ciudades, la Biblia les llama que eran malos y perversos en gran manera delante de Dios. ¿Sí? Esos hombres y mujeres, hermanos, estaban pervertidos. Hoy está sucediendo lo mismo. Amén. Hoy está llegando otra vez a ese punto, hermanos, de ebullición en que la inmoralidad está, hermanos, siendo algo, hermanos, normal para la sociedad. Y ellos, hermanos, necesitan ver que no es grato delante de Dios. Aunque ellos rechacen a Dios, Dios tiene tiempos, Dios tiene límites y va a llamar a juicios. Amén. Dios puede derramar juicios que el hombre no puede, hermanos, detener. ¿Sí? Hace unas 2-3 semanas atrás, hermanos, con una poquita agüita que Dios dejó caer, hermanos, muchos basements se inundaron y algunos se les echaron a perder cosas. Así con poquito tiempo que Dios hace. Amén. Entonces, hermanos, nosotros debemos meditar en que si Dios quiere, en un momento nos acaba, pero Dios tiene paciencia, Dios es benigno, no actúa conforme a nuestros pecados. Es paciente con nosotros. No actúa con nosotros conforme a nuestra indiferencia, a nuestra tardanza. Porque Dios nos habla, pero somos tardos para obedecer, somos tardos para oír. Decimos después, aunque sabemos que Dios está hablando a nuestra vida. Bueno, es la última vez que lo hago. Somos nosotros, hermanos, renuentes a obedecer a Dios. Pero Dios es paciente. Mire lo que dice el Salmo 78, verso 38 y 39. Dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Está hablando acerca del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y aquellos 40 años que hermanos, cada instante renegaban contra Moisés. Amén. Y aún Moisés oró a Dios, dijo, Señor, este pueblo en cualquier rato me va a apedrear. ¿Sí? En cualquier rato me va aquí a sepultar bajo piedras, porque, hermanos, se enardecía el pueblo y se levantaba contra Moisés. Si Dios no hubiese intervenido a favor de Moisés, el pueblo lo hubiese matado. Pero Dios lo guardaba. Entonces, mire bien, dice que el misericordioso, mire bien, por su misericordia de Dios, dice Jeremías en Lamentaciones, no hemos sido consumidos. Amén. Misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Dicen las personas, hermanos, que se han quedado en alta mar, ¿sí? Alta mar, hermanos, ya es mar adentro, mucho adentro, hermanos, donde el hombre, cuando se da cuenta, viene a ser, hermanos, como nada en aquella inmensidad. Y cuando lo agarra una tormenta, hermanos, es algo terrible, dicen los que han pasado por eso. ¿Sí? El mar embravecido, hermanos, es algo terrible. ¿Sí? Pero Dios sosiega ese enojo del mar. Amén. Esas olas que se levantan embravecidas, Dios las hace sosegar. Dice aquí que Él no despertó todo su enojo contra el ser humano, contra el ser que Él creó. Dios no despierta toda su ira porque le tiene misericordia, porque sabe que usted y yo somos polvo, que nuestros días son cortos. Mire bien, dice el verso 39, se acordó de que eran carne, soplo que va y no regresa. El hombre, hermanos, sale su espíritu y no vuelve a él. Así que mire bien, Dios manifiesta su paciencia y su benignidad sobre el ser humano, y el ser humano debe responder positivamente. Es para no derramar su juicio contra él, porque el hombre, hermanos, se rebela. ¿Sí? Así como los hijos se rebelan contra los padres cuando los padres les dicen, hijo, no hagas esto, hijo, no hagas aquello, y se rebelan y les contestan mal. Así el hombre contra Dios no quiere escuchar de su palabra. Mire bien, su paciencia nos soporta en el presente. Salmo 103, verso 10. No solamente en el pasado soportó a la gente, Dios todavía está soportando al ser humano en estos días. Dios soporta nuestra vida aún. Salmo 103, verso 10 dice así: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Si Dios le pagara a usted y a mí lo que ha hecho,
ya no estaríamos aquí. Ya no estaríamos aquí. Ya usted no estaría aquí si Dios le pagara como usted se porta. Ya no estaría aquí. Pero Dios en su misericordia le ha tenido paciencia. Y usted tiene que buscar a Dios con su corazón, con toda su alma. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Muchos piensan que porque no les ha ido tan mal es que no han hecho nada malo. No, hermanos, Dios tiene misericordia y ha detenido su mano de dejarla caer sobre el ser humano. Dice, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Óigame bien, el pecado que a hoy no se menciona, hermano, en muchas predicaciones de los que dicen predicar. Hoy el hombre, mis amados hermanos, vive, hermanos, en disolución, vive, hermanos, en libertinaje, y solamente, hermanos, le dicen que todo está bien. Pero Dios habla acerca del pecado y de hacia dónde, hermanos, encamina el pecado del hombre, hacia la destrucción. Pero Dios en su misericordia, en su paciencia, en su benignidad, nos soporta aún en el tiempo presente. Mire bien, su longanimidad está preparada para soportar aún a los culpables en estos días. Vaya conmigo hasta el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 13. Pero antes déjeme ver, déjeme hacerle ver cómo es que muchos piensan, mire bien, acerca de los juicios, de las cosas que a otros suceden. Verso del 1 al 4 del capítulo 13 de Lucas. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Buenas preguntas que el Señor hace, porque la gente se autojustifica muchas veces. A mí no me pasó, ¿a qué le pasó? Porque es más malo que yo. Se portó más mal que yo, no sabiendo que somos rebeldes, no sabiendo que nosotros somos renegones. Dice, ¿ustedes piensan que eran más pecadores que todos los galileos? Dice, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mire bien, mas la paciencia de Dios, su longanimidad está preparada para soportar al culpable y darle la oportunidad de arrepentirse. Ahí mismo, versos 7 y 9, está hablando, hermanos, acerca de una ilustración. Dice, desde el 6, dice, dijo también esta parábola. Y viene de ahí, de aquella conferencia que tuvo con aquellos. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en la higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Óigame bien, la sentencia es directa. Tienes ese árbol plantado en ese lugar. ¿Cuánto tiempo tienes años? Ya tienes 3 años ahí, no da fruto, córtalo. Arráncalo. Hay que poner otro que dé fruto. Amén. Eso nos habla, hermanos, de que verdaderamente Dios espera que obremos justicia. Que hermanos seamos cristianos de verdad, que no esté jugando a la iglesita, que sea, si es cristiano, que sea cristiano. Amén. De verdad, no medio sancochado, no. Dios espera que usted sea o no sea. Amén. Dice, tengo 3 años viniendo a buscar fruto y no encuentro nada. Córtala. Está ahí nada más ocupando un lugar. Verso 8. Entonces respondiendo le dijo el Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Gloria a Dios, mire cuántas oportunidades Dios da. Déjala todavía, no la cortes, no lo quites de ahí.
Y ya se va a esforzar, Señor. Y ya va a empezar, Señor amado, a cumplir, ya va a empezar a caminar. Gloria a Dios. Ya, Señor amado, va a empezar otra vez, Señor, a caminar, a dar los pasos de obediencia que debe dar. Verso 9. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Amén. Mire bien, la longanimidad de Dios está preparada para soportar al culpable en el tiempo, hermanos, aún presente. Bien, consideremos lo siguiente, hermanos. La persona que está mostrando esta longanimidad, esta paciencia, ¿sí? ¿Y sabe quién es? Es Dios, siendo paciente con el hombre. Soportando, hermanos, que el hombre le sirve como él quiere, y cuando quiere, y si tiene ganas, y si no tiene ganas. Esto es para nosotros los que predicamos, para los que sirven, para los que Dios les ha dado algo, ¿sí? Y si no les parece, lo hacen a un lado. No me gustó, ¿sí? No tengo tiempo, no puedo. Pero Dios, hermanos, en su bondad, es el que nos otorga su misericordia, su bondad, ¿sí? En su bondad, hermanos, Dios le tiene paciencia al hombre, porque mire bien, Él es omnisciente para ver y conocer todos los pecados, ¿sí? Dios aborrece el pecado y es poderoso para castigar el pecado, mas sin embargo soporta con paciencia al hombre pecador. Vamos al Salmo 95, verso 8. Salmo 95, verso 8 dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Amén. Está hablando acerca de aquel pueblo que salió de Egipto y que fue, hermanos, rebelde a Dios, ¿sí? Dios en su misericordia lo soportó. Bien, en segundo lugar, consideremos la persona, hermanos, que recibe esa paciencia. ¿Quién recibe esa paciencia? El ser humano. El ser humano, hermanos, en su pecado no es consumido inmediatamente. El ser humano, cuando ejecuta su maldad, no es, hermanos, castigado inmediatamente por Dios, porque Dios está esperando que el hombre se vuelva a Él. Amén. Por eso es que el hombre, hermanos, aún muchas personas que saben de la conducta de ciertas personas, muchas personas se preguntan: pero ¿cómo es que a esta persona no le ha ido mal? ¿Cómo que a esta persona no le ha pasado nada? ¿Sabe por qué? Porque Dios es paciente y no quiere derramar el juicio. Está esperando que la persona se arrepienta y se vuelva a Dios. Amén. Es por eso, hermanos, que muchas veces la gente se pregunta, aún la gente quisiera que el hombre inmediatamente fuera castigado cuando sabe de alguna maldad. Y aún la gente se siente mal porque la persona que hizo tal maldad no es castigada inmediatamente. Pero es porque Dios está siendo paciente con esa persona. ¿Y sabe para qué? Para que no se pierda en un lugar terrible. Amén. Bendito Dios. Así que quien recibe, hermanos, esta paciencia, esta misericordia, es el hombre que es culpable, que es insignificante, que es polvo, que provoca a Dios, ¿sí? Según Génesis capítulo 6, verso 6, el hombre, hermanos, en su pensamiento es hacer maldad. Según Génesis capítulo 6, verso 6, el hombre en su pensamiento, hermanos, desea hacer lo malo, ¿sí? Si Dios le dice, ama, perdona, y va a decir, ¿por qué debo amar? ¿Por qué perdonar? Prefiere la venganza, ¿sí? Prefiere devolver mal por mal, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, ahí se ve que el corazón del hombre se empecina en hacer lo malo. Verso 6 del capítulo 6 de Génesis dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. ¿Por qué? Porque el pensamiento del hombre, hermanos, era hacer lo malo. Era, hermanos, no buscar de Dios. Era vivir su propia vida. Como hoy el mundo está diciendo, déjame vivir mi vida, ¿sí? Y el pensamiento de hoy es, ¿te gusta? Hazlo. Amén. Pero no concuerda con Dios, ¿sí? Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y a eso, hermanos, está llegando el ser humano en estos últimos tiempos, ¿sí? A ser, hermanos, libertino en todos los aspectos. Amén. Déjeme decirle, hermanos, ¿sí?
Si comparamos, hermanos, otra creación, toda la creación de Dios, ¿sí? Que son los árboles, todos los seres vivos que Dios creó, los animales. Hermanos, ninguna especie de animal se ha corrompido tanto como el ser humano, porque ellos no tienen conciencia, no tienen la voluntad y el pensamiento que Dios le dio al ser humano. Usted analice, usted vea, usted medite en su corazón, en su casa, en su carro, en su trabajo, medite, y se va a dar cuenta que los animales no se han corrompido como el hombre se ha corrompido. Amén. No se han llenados de inmoralidad como el hombre lo ha hecho. Yo le invito a que usted medite y se va a dar cuenta que no, que solamente el hombre es el que ha llegado hasta donde ha llegado. ¿Por qué? Porque no ha querido escuchar la voz de Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Y quién ha visto a Dios? Está en todas partes. En ese sol que sale todos los días, ahí está Dios. Nos muestra el poder de Dios. Entonces, mis amados hermanos, mire bien, también consideremos la conducta que recibe tal respuesta. ¿Sí? Es una respuesta, hermanos, de amor a pesar del pecado. Dice el Salmo 103 que leímos, verso 10, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades. Dios perdona, óigame bien, los pecados, sean muchos, sean graves, son presuntuosos, sean repetidos. ¿Sí? Mas Dios espera que el hombre se vuelva de su pecado, se arrepienta y no menosprecie su benignidad de Dios. Amén. Así como usted lucha con sus hijos, así lucha Dios con usted. Usted a veces se niega a obedecer. ¿Sí? Tal vez usted en su entendimiento muchas veces sabe lo que está haciendo y por qué le está diciendo a su hijo lo que le dice, pero él no quiere entender. Así tal vez Dios lucha con usted también, no quiere entender. ¿Sí? Pero es paciente. Vamos al siguiente punto. ¿Cómo puede, hermanos, ser menospreciada? Regresamos a Romanos capítulo 2, verso 4. Pablo pregunta, ¿o menospreciáis las riquezas? Óigame bien, esa abundancia de benignidad, de paciencia y longanimidad. Esas riquezas de Dios, hermanos, que evitan que el hombre sea consumido en un instante. Esa ciencia, hermanos, que guardó, hermanos, a Noé y a todos los suyos. Imagínense, hermanos, cuando Dios le dijo a Noé que se hiciera el arca. Y terminó de hacer el arca, hermanos, y toda aquella gente tal vez viéndolo, riéndose, hermanos, burlándose de Noé. ¿Sí? Y todavía, hermanos, esperó, le dijo, en 7 días te metes. Todo ese tiempo, hermanos, estuvo todavía el arca dispuesta para que entraran. Pero, hermanos, llegó el tiempo en que el Señor dijo, ya se cierra. Amén. Y no creo, hermanos, que cuando la gente empezó a ver aquellas nubes negras que asustan, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes han visto una tempestad cuando viene, unas nubes negras, verdes, que da miedo, que siente que lo van a sepultar. Cuando tal vez vieron ellos eso, hermanos, han de haber corrido al arca y a decirle, Noé, ábrenos, ¿sí? Pero Noé le dijo, es que yo no cerré la puerta, la cerró el de arriba. Amén. La cerró, ¿por qué? Porque Dios tiene tiempos. Muchos dicen, si hubiese sido por Noé, tal vez Noé hubiese abierto la puerta. Pero es Dios el que dice cuándo y hasta aquí. Amén. Es Dios es el que dictamina las cosas. Y es importante, hermanos, comprender la misericordia y el amor de Dios. ¿Cómo puede ser menospreciada, hermanos? Así como aquellos hombres en los días de Noé menospreciaron, hermanos, la voz que les habló. Así como en los días de Sodoma y Gomorra los hombres no quisieron escuchar a Lot. ¿Sí? El hombre entonces, hermanos, ¿sí? Puede ignorar también la bondad de Dios, pretendiendo que es algo natural, su conducta, su mala conducta, y que Dios está obligado a soportar y a perdonar. No, es al fin que Dios es Dios y me tiene que perdonar. Hermanos, el hombre se ensoberbece y se actúa mal. Buscando, hermanos, razones para endurecer más el corazón, con presunción, con incredulidad y con más pecado. ¿Sí? Mucha gente, hermanos, busca razones para no creer. Amén. En vez de ver todo lo que está para creer, busca razones para no creer. Y endurece su corazón delante de Dios. Vamos a Sofonías.
Si usted no ha leído la Biblia, va a batallar para encontrar a Sofonías. Pero ahí está, en los profetas menores. ¿Ven? Después de Habacuc. Capítulo 1, verso 12. Bueno, hoy muchos tienen el celular, nomás le ponen ahí unas teclitas y ya sale. Sofonías 1:12 dice: acontecerá en aquel tiempo, óigame bien, ¿cómo es el juicio de Dios? Nadie se puede esconder. Que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Óigame bien, ¿cómo están los que hacen maldad? Están como el vino, ¿sí? Que cuando lo van a tomar le tienen que dar una sacudida para que se desasiente. Amén. Dice: a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Hay personas, hermanos, que no les importa, dicen: Dios ni va a hacer nada, ni bueno ni malo. ¿Sí? Piensan que así actúa Dios. Pero, hermanos, no es así. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 8. ¿Sí? Dios tiene preparado juicio para aquellos que están haciendo maldad, hermanos, y pensando que Dios no va a actuar. Pero si no ha actuado sobre ellos, sobre su maldad, sobre su pecado, sobre su iniquidad, es porque Dios tiene misericordia. Dios tiene paciencia. Eclesiastés, mis amados hermanos, capítulo 8, verso 11. Mire qué sucede. Dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Subraya ese verso por ahí en su Biblia y después lo medita otra vez. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Amén. Así cuando usted ve a su hijo que se porta mal y le dice: te voy a pegar, pero nunca le pega. Te voy a disciplinar y nunca lo disciplina. Él sabe que no va a hacer nada. Así mucha gente está. Dice: por cuanto no se ejecuta luego el juicio sobre la mala obra, los hombres, los hijos de los hombres, su corazón se inclina hacia el mal. Pero ¿sabe por qué no ejecuta luego Dios juicio? Por su misericordia, porque somos polvo que va y no regresa. Amén. Por eso Dios nos tiene, hermanos, paciencia. ¿Y cómo se menosprecia? Cuando el hombre, hermanos, no toma en cuenta la misericordia de Dios, que Dios no ha ejecutado nada en su vida por amor, porque no quiere que se pierda. Vaya conmigo a la carta segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 y 4. Muchos conviertan, hermanos, en una defensa para pecar la defensa de Cristo. Muchos lo toman, mis amados hermanos, como algo que los lleva, hermanos, a hacer lo que hacen. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 y 4 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Amén. Menosprecian eso, hermanos, porque ellos dicen: no, pues, ¿desde cuándo dicen que viene y no viene? No pasa nada. Y ellos prosiguen en su mal caminar, en su, hermanos, en su vida sin temor de Dios. En su pensamiento de decir: bueno, luego busco de Dios. Ese luego posiblemente no llegue. Debes de comprometerte con Dios. Debes de tomar una decisión con Dios. Voy rumbo al final. Punto número 3. Consideremos la fuerza del argumento. ¿Sí? Mire bien. Romanos dice: ignorando que su benignidad, que su paciencia, ¿sí?, te lleva al arrepentimiento. Cuando Dios, hermanos, habla al hombre, Dios espera que el hombre pueda responder. Mire bien, Dios no es duro, Dios no es impasible, de otro modo ya nos habría destruido. Él es paciente, hermanos, y Él es misericordioso. Mire bien, dice el verso, hermanos, 8 ahí de segunda de Pedro:
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, la paciencia del Señor sobre la maldad del hombre es que el hombre se vuelva de su pecado, se arrepienta de su pecado. Hoy, mis amados hermanos, estamos llegando a los tiempos en que todas las naciones quieren ser, hermanos, como las naciones del primer mundo. Hoy todas las naciones quieren imitar a las naciones poderosas, a las potencias mundiales en todo, aún en su mal proceder. ¿Sí? Los pueblos chiquitos quieren ser como las ciudades grandes, pero incluyen hasta la maldad que hacen. Así, mis amados hermanos, hoy Dios está llamando al hombre a volverse a Él. Su paciencia es que el hombre se arrepienta. Continuar ofendiendo a Dios, hermanos, es una crueldad contra Él. Y será desastroso para nosotros, para el ser humano. Nada puede ser, hermanos, más terrible que hacer de la misericordia una razón para la provocación. ¿Sí? Decía el escritor de los Salmos, hablando acerca de Israel, los perdonaba y le volvían a ofender. Les pasaba por alto la ofensa y volvían, hermanos, a renegar contra Dios. ¿Sí? Así que, hermanos, que la misericordia del Señor no sea una razón para provocarle más. Es evidente que su misericordia, hermanos, se alegrará en aceptarnos si nos volvemos a Él. Él espera para poder salvarnos. Y voy a finalizar con estos versos. Vaya conmigo a Isaías 1. Si usted tiene una cita con el juez y no va, después le mandan otra cita, un citatorio, diciéndole, usted tenía una cita y no se presentó. La segunda vez, y le anuncian, y si no se presenta va a haber una multa. Y si no se presenta, lo van a mandar a buscar. Y lo van a llevar ante el juez. Amén. ¿Por qué no temer a Dios? Que es más justo. Y Él nos llama para que nos arrepintamos, ¿sí? Para que no vivamos ya nuestra propia vida, sino que busquemos de su misericordia. Mire bien, Él está esperando para salvarnos, Él quiere salvarte. Su propósito es salvarte, no es que tú te pierdas. Isaías 1:18 al 20. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Verso 19. Si quisieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Isaías 55, versos 6 y 7. Consideremos el llamado de Dios, de su paciencia, de su benignidad, de su misericordia que nos guía al arrepentimiento. Isaías 55, versos 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Sí? Mientras tú tienes tiempo, mientras tú tienes vida, mientras tienes uso de tus sentidos. Amén. ¿Vas a querer buscar a Dios cuando ya tu mente ya no pueda? Hay personas que están en hospitales psiquiátricos que ya no razonan, y ya no piensan. Ya no pueden ellos decir, Señor, ayúdame. Ya su capacidad en su mente ya no les puede ayudar. Pero si tú tienes claridad en tu mente, Dios espera que tú le busques. Dios espera que tú reconozcas cuánto mal has hecho y necesitas arrepentirte y le busques de corazón. Amén. Dios espera que tú razones y veas que por ti mismo no te vas a poder salvar, porque no hay cómo el hombre se pueda salvar a sí mismo. Amén.
Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Mira bien, un llamado a apartarse del mal camino. Ya no sigas haciéndolo. Apártate del pecado, ya no sigas igual. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire qué hermoso. Aún con la condición del hombre, Dios le está llamando: vuélvete de tu pecado, vuélvete a mí. Ya no sigas en ese caminar. Bien, voy a terminar. Vaya conmigo a Ezequiel 33. Ezequiel 33 que leímos, verso 11. Y ahí vamos a ver, hermanos, cuál es el pensamiento de Dios. Dios no es duro, no es impasible. Dios está esperando. Dios habla al hombre. Dios razona con el hombre. Dios llama al hombre a volverse. Dice el verso 11, diles, le está hablando Dios a Ezequiel, el profeta, y le dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Mire bien, Dios no quiere la muerte del hombre en su maldad, sino que se vuelva el impío de su camino. Amén. Estamos haciendo una separación ahí, el impío, porque si lo leímos corridito, ¿sí?, va a decir el limpio. No, el impío. Amén. Sí. Por eso hago una separación, porque si lo leo corridito va a decir el limpio. Y dice, no, pues el que está limpio está bien. No, el impío, hablando de impiedad, de maldad. ¿Sí? Dice, deje el impío. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Mire bien, la misericordia y la longanimidad de Dios hacia los pecadores es admirable, es grande. Es, hermanos, de ponerle atención. Dios tuvo misericordia, hermanos, de la ciudad de Nínive cuando los hombres se arrepintieron de su pecado, y los perdonó cuando Jonás fue enviado a predicarles a Nínive. Amén. Él les predicó: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Amén. Óigame bien, no venía hablándoles muchas cosas. Él solamente fue y les dijo: dentro de 40 días, dice Dios, va a destruir Nínive. Y la Biblia dice que los hombres de Nínive se arrepintieron. Dice que se volvieron, y el rey escuchó y mandó por mandato del rey y les dijo: arrepiéntanse, vuélvase de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se arrepienta Dios y no nos destruya? Y aquella, hermanos, acción la vio Dios y no destruyó a Nínive. Amén. Según, óigame bien, la tradición de los judíos, una tradición, dicen ellos que el arcángel Miguel vuela con una sola ala y el ángel Gabriel con dos. ¿Sí? Dando a entender que Dios es más rápido en enviar ángeles de paz que mensajeros de juicio. Amén. O mensajeros de ira. Dios se apresura más, hermanos, a glorificar a sus siervos que a condenar a los impíos, dice un pensador. Se dice, hermanos, que los magistrados romanos en los tiempos, hermanos, de los Césares, cuando daban sentencia, óigame bien, de azotes, póngame atención, hacían traer un puñado de varas amarradas con una cuerda con muchos nudos, ¿sí? Los cuales, hermanos, tenían que ser desatados delante del juez. La razón para esto era que mientras el verdugo desataba los nudos, el verdugo es la persona que se iba a encargar de dar los azotes, el magistrado, hermanos, podía ver el comportamiento y la actitud del reo. Óigame bien. Si era de tristeza por su falta y mostraba alguna esperanza de corrección, el juez podía cambiar la sentencia o mitigar o disminuir el castigo. De otro modo, si el juez
veía en el reo una actitud desafiante, podía hacerle castigar más duramente. Mire bien, esto era que tenían, hermanos, ¿sí?, que desatar los nudos, ¿sí?, porque era parte de la ceremonia. No los podían cortar, tenían que desatarlos. Y en ese espacio en que los estaban desatando, el juez estaba viendo la actitud del reo. ¿Cuál era su actitud? Si era su actitud de sumisión, de arrepentimiento, él hacía que el castigo disminuyera. Pero si no, el castigo, hermanos, era duro. Del mismo modo, óigame bien, Dios, cuán paciente, hermanos, es en castigar al pecador. Es lento para la ira, dice la Biblia, y grande en misericordia, por si hay alguna esperanza de recuperación. ¿Sí? ¿Cuántos nudos hará desaparecer Dios de nuestra vida? ¿Sí? Él no juzga, hermanos, bajo consejo de guerra, sino que llama a los pecadores diciendo: ¿por qué querréis morir? Arrepentíos. ¿Sí? Mire bien, pecar contra la ley, mis amados hermanos, es atrevido, pero pecar contra el amor es cobarde. Muchos van a despreciar el amor de Dios. Su amor, dice, por cuanto nos amó, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos van a menospreciar ese amor tan grande, por lo cual dice: ya no va a haber más remedio, después de Cristo ya no hay otro sacrificio. ¿Sí? Imagínense, hermanos, que muchos creyentes niegan a Cristo porque ¿qué va a decir la gente? Qué triste. Amén. Mucha gente dice: no quiero que se burlen de mí. Desprecian el amor de Dios por el que dirá la gente. Pero debes de ser valiente para seguir a Cristo, porque Él fue valiente al dar su vida por ti y por mí. Rebelarse contra la injusticia es inexcusable, pero luchar contra la misericordia es abominación. El clavar, dijo el pensador, un aguijón en las manos del que lo alimenta es nada menos que una serpiente. Cuando el perro muerde a su amo, la sentencia luego será la ejecución. Hay una raza de perros que los tienen que estar armados, porque si esos perros los llegan a desconocer, los destrozan en instantes. Amén. Esa raza no reconoce a sus amos en algunos momentos, y el amo corre ese riesgo. Mis amados hermanos, dice el profeta Isaías: el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce, dice Dios, no tiene entendimiento. El hombre, hermanos, no conoce a Dios. Prefiere postrarse ante una imagen de palo, de papel, de madera, de yeso, de oro o de piedra, que reconocer al Dios que hizo todas las cosas. Pero Dios es paciente y nos llama a que volvamos a Él. Póngase de pie. La paciencia de Dios. Yo le invito a que usted medite un momento, porque ¿sabe qué? La paciencia del Señor está llegando a su fin. Y cuando levante a su iglesia, ay de este mundo, porque entonces vendrán los juicios. Amén. Si usted lee Apocalipsis del capítulo 6 para adelante, son los juicios de Dios. Amén. Óigame bien, no es del anticristo, el anticristo va a estar reinando. Los juicios de Dios, el reinado del anticristo. Reinado, los juicios de Dios van a estar cayendo terribles. Óigame bien, son los juicios de Dios contra la maldad, contra los que no quisieron arrepentirse, contra aquellos que no valoraron la misericordia de Dios. Cierre sus ojos y ore, hable con Dios. Y dígale al Señor que usted le quiere agradar. Dígale al Señor que usted le quiere adorar de verdad, servir de verdad. Que usted quiere obedecerlo. Que usted no quiere menospreciar la paciencia que Dios ha tenido con usted. Tal vez usted se quiere agradar a usted mismo, servirse a usted mismo, servir a Dios como a usted le parece.
Pero Dios está esperando a que usted se rinda completamente a Él y le diga: Señor, aquí está mi vida. Que usted pueda entregar toda su vida a Dios. Usted vive para sí cuando solamente invierte para su vida, cuando solamente tiene para lo que a usted le gusta, pero cuando es para las cosas de Dios nunca tiene ni tiempo, ni dinero, ni nada, ni talento, ni nada. Entonces usted no vive para Dios, usted vive para usted. Pero Dios está esperando con paciencia que caminemos con Él. Que dejemos todo y volvamos a Él y caminemos con Él. Señor, aquí está mi vida. Señor, quiero agradarte a ti. No quiero vivir conforme a mí, quiero vivir conforme a ti. Hable con Dios. Háblele de su vida, el Señor conoce su vida de usted. Tal vez haya cosas en usted que usted no ha querido dejar. Tal vez haya hecho cosas usted que no las ha confesado a Dios y piensa que nada sucederá. Si no le ha pasado nada es porque Dios tiene misericordia de usted. Pero yo le invito a que usted se arrepiente y le diga: Señor, perdóname. Límpiame, Señor. Purifica mi vida, Señor. Usted tiene que aborrecer el pecado, usted tiene que apartarse del pecado. Porque dice Dios: ¿por qué moriréis? Volveos a mí. Yo no quiero la muerte del pecador, sino quiero que viva. Y le puede buscar mientras usted es consciente, mientras usted tiene fuerza, mientras usted sabe que necesita a Dios. Porque es más fácil irnos a sentar, tomar una cerveza, una botella de vino. Es más fácil irse al baile, pero cuán difícil es buscar el rostro de Dios. Cuán difícil es volvernos a Dios y decirle: Señor, perdóname. Límpiame, Señor. Quita de mí, Señor, de mi corazón la maldad que hay. La avaricia, Señor. El rencor, Señor, que se anida muchas veces. Hable con Dios. Dígale: Señor, te necesito. Su paciencia es para arrepentimiento. Su paciencia cuando detiene el juicio es para no perecer. Porque nos vamos y ya no hay vuelta hacia atrás. Dígale al Señor, hable con Dios y dígale: Señor, yo no me quiero morir sin estar a cuentas contigo. No me dejes, Señor, perecer en mi maldad, en mi pecado. Hable con Dios. Él tiene misericordia, Él perdona. Es el único que puede salvarlo, el único que puede libertarlo, el único que puede transformarlo. Se llama Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Señor amado, porque tu palabra dice que tu paciencia, el único propósito es guiarnos al arrepentimiento. Es que no perezcamos, Señor amado, en nuestro pecado y vayamos al castigo del juicio eterno. Padre, gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tu palabra no retorne vacía. Que tu palabra pueda tocar un corazón, una vida. Señor, sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano. Que tu palabra, Señor, pueda hacerles meditar y reflexionar en tu amor, en tu misericordia, en tu paciencia. Padre, gracias te doy en esta tarde. Y te ruego, Señor, que tú nos ayudes a considerar siempre, Señor, tu misericordia, que tú no destruyes al hombre, porque el hombre es polvo y se va y no regresa, sino que esperas que el hombre se arrepienta y tú lo puedas salvar, tú lo puedas perdonar y tú lo puedas, Señor, transformar. Padre, muchas gracias. Haz tu obra, Señor amado, en cada uno conforme a tu misericordia y tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén.